Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, estamos ya hoy vamos a hablar de nuestro primer curso de trading algorítmico. Quiero hacerte una breve introducción antes de empezar, porque creo que es importante para que sepas lo que vas a encontrar hoy en este curso. Lo primero que vas a ver es una pequeña introducción más o menos teórica, ¿vale? O sea, vamos a incorporar algunos puntos más prácticos para que lo entiendas, pero es el día más teórico, o sea, después serán días más prácticos. Y en este día y hoy lo que vamos a hacer es darles una visión pelín más teórica, como te comento, y además vamos a dar acceso a una serie de información basada en ratios que tienes que conocer, información que tienes que conocer, datos que tienes que conocer antes de empezar con todo lo demás. ¿Por qué? Porque estos son claves. O sea, vamos a ir extendiendo a lo largo de este vídeo, no va a ser un vídeo muy largo, pero sí necesitamos que ese tipo de información que hablamos de inicio lo tengas claro y sepas cómo funciona, o sea, sepas qué es lo que te vas a encontrar. Porque esto van a ser conceptos que vamos a estar tratando constantemente posteriormente en el curso. Entonces, bien dicho esto, vamos a empezar y va a ser muy breve. Como sé que te va a encantar el curso, te está encantando, por favor, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal, por favor, si no estás suscrito, ¿vale? Sé que lo digo muchas veces, pero es que es lo que toca, ¿vale? Entonces, bueno, un abrazote y nos vemos ya en el vídeo de la clase. Vale, pues estamos aquí ya en la clase. Bueno, esta es la pequeña presentación de ayer y hoy vamos a hablar de qué es el trading algorítmico. Vamos a hacer una descripción muy sencilla y vamos a dar algunos puntos que van a ser muy relevantes para que conozcas. Vamos a empezar con esta parte de primera presentación que vamos a pedírselo directamente a ChatGPT para que nos diga qué es el trading algorítmico. Y en función de eso vamos a ir viendo qué es lo que nos dice y cómo vamos a ir interpretando cada cosa que nos dice. Como ves aquí, bueno, le he dicho que actúe como un experto en trading automático y trading algorítmico. Y dime qué es exactamente el trading automático, explicado para una persona que está empezando en el trading. Estoy poniéndolo como persona que está empezando en el trading para que utilice un tipo de lenguaje sencillo, ¿vale? O sea, es decir, que no sea un lenguaje que nos hable de temas técnicos muy ahora, porque a lo mejor si tú lo estás viendo y sí que tienes conocimiento de trading algorítmico, pues evidentemente pues te va a parecer sencillo, ¿no? Pero si también quiero que sea sencillo para alguien que está empezando ahora o que incluso está empezando en trading, porque muchas veces empezar en trading significa darte cuenta de que el trading puede que no sea como tal para ti con el tema psicológico, ¿no? Ahora veremos estos detalles, pero vamos a ello. Entonces nos dice trading automático. El trading automático, también conocido, vamos a subirle aquí un poquito todo esto. Vale. Entonces dice, el trading automático, también conocido como trading algorítmico, es el uso de programas informáticos para realizar operaciones en el mercado financiero de manera automática. A continuación te desgloso los conceptos clave para que los entiendan mejor. Bien, hasta aquí vale. ¿Qué es el trading automático? Utiliza algoritmos, conjunto de reglas y cálculos para tomar decisiones de compra y venta en el mercado sin intervención humana constante. Vale, evidentemente, fíjate que dice la palabra constante, ¿vale? No dice que no intervenga eh, que no dice que no haya intervención humana, ¿vale? Sino que no intervenga de forma constante. Vas a ver que en algunos casos va a ser necesario intervenir. Componentes principales: los algoritmos, conjunto de instrucciones predefinidas que deciden cuándo y cómo operar y qué operar. El qué operar es qué tipo de activo, el cuándo, cuáles son las reglas que va a utilizar, ¿no? Qué es lo que va a hacer que tome las decisiones de entrada o salida en el mercado. El software de trading, plataformas se programan y ejecutan los algoritmos. Aquí vamos a ver varias plataformas para que conozcas un poquito más de cómo se programan todo este tipo de algoritmos. eh, Donde aquí lo que vamos a jugar es con todas las posibilidades de mercado y vamos a jugarlo de una forma masiva, ¿vale? O sea, es decir, no vamos a ir, podemos ir de forma pequeñita, ir trabajando cositas y tal, pero aquí vamos a pensarlo en plan computacional, ¿vale? O sea, es decir, no vamos a entrar tampoco mucho en pararnos en detalles. También lo vamos a ver, esos detalles, sobre todo al inicio, para que un poco veas luego la dimensión, ¿no? Pero bueno, es una de las partes importantes. Y luego el backtesting. Mira,
El backtesting es fundamental en todo esto, ¿vale? O sea, decir, el backtesting significa que tú cuando tienes una estrategia tienes que probar a ver si te ha funcionado realmente en los años de atrás. Imagínate que tienes una estrategia de, pues no sé, de 10 años atrás, y entonces lo que vas a hacer es correr esa estrategia en esos 10 años atrás, y el sistema de backtesting te va a decir si lo que estás haciendo es adecuado o no es adecuado, perdón, si es rentable o no es rentable. Y lo más importante de todo, tienes que entender si la estrategia va a ser consistente, que esto es una cosa que iremos viendo, consistente y robusta, que iremos viendo en el curso, a lo largo del curso. Funcionamiento básico. Entrada de datos. Los algoritmos reciben datos del mercado en tiempo real, precio, volúmenes, etcétera. Es decir, ellos están en el mercado, están recibiendo la información del broker, del exchange, de lo que sea. ¿Vale? Análisis de decisión basados en las reglas predefinidas como indicadores técnicos. El algoritmo decide si comprar o si vender. ¿Qué son reglas predefinidas? Por ejemplo, una regla predefinida es si tú tienes dos medias móviles, pero dice cuando una cruce a otra, pues en este momento compra. Cuando la otra llega a tal punto, vende. Es decir, le tienes que dar reglas que tú, si vieses un gráfico, decidirías, en una pantalla, decidirías si tomar la decisión o no de entrar en ese momento, ¿no? Pues eso sería lo que vamos a ver, lo que le damos nosotros como análisis de decisión. Y ejecución, si se cumplen las condiciones del algoritmo, se ejecuta la operación de manera automática. Es decir, él no hace falta que tú estés pendiente de que te diga, por ejemplo, con un indicador, que un indicador te dice, oye, aquí se está produciendo esto, y te puede dar una flechita de este es el momento de la entrada, y tú decides si entras o no. En este caso va a entrar directamente. Entonces la ejecución es que va a entrar directamente, entra, ejecuta, y luego cuando llegue el momento de salida saldrá. Y generará una ganancia o una pérdida, ¿no? Que eso ya vamos a ver. Vale, ¿cuáles son las ventajas del trading algorítmico? Pues que los algoritmos pueden procesar datos y ejecutar órdenes mucho más rápido que los humanos. Evidentemente, si tú tienes que estar pendiente imagínate que tú tienes 100 estrategias, sería imposible que estuvieses pendiente de 100 activos diferentes o 100 estrategias en 10 activos diferentes, viendo a ver cuál funciona y cuál no, ¿vale? O sea, te volverías loco con alertas o cosas de esas. Entonces, en este caso, van a ser los propios sistemas los que van a ejecutar y van a hacer el trabajo duro, ¿no? El trabajo de estar ahí, entrando en el mercado y demás. ¿Qué más ventajas? La precisión elimina las emociones humanas, reduciendo errores por decisiones impulsivas. Una de las cosas por las que los algoritmos son tan importantes, o sea, el trading algorítmico es tan importante, es porque toda la parte psicológica que conlleva el estar delante de la pantalla, el tomar una decisión, el si entras, el si no entras, el si te has equivocado, el si has analizado bien todo, el si no hay ahora en este momento el mercado gira, todo ese tipo de cosas, tú no vas a estar pendiente de ellas. Tú al final lo que vas a encontrar es un resultado, o sea, una ejecución, un resultado. Entonces, en base a los resultados que vas consiguiendo, que vas obteniendo, decides si esa estrategia va a seguir acompañándote a ti o no. Puede haber que estrategias, vas a ver también en el curso, vamos a ver en el curso que a medida que van pasando el tiempo, esas estrategias dejan de funcionar, ¿no? Entonces, pero para ti no va a haber una presión psicológica en ese sentido. Va a haber un seguimiento de estar pendiente de qué es lo que hace y los datos que te están arrojando esas estrategias, porque a lo mejor puede haber una que está fallando mucho, 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 ¿no? Y a lo mejor es que es una estrategia que tú sabes que es de lo que llamamos breakout. Entonces, esa estrategia de breakout lo que haría es que fallaría mucho en rangos, en zonas muy tranquilas de mercado, y acertaría mucho en momentos de presión, de crecimiento, ¿no? o de caída, ¿no? Es decir, sería donde funcionaría. Y como decimos, el backtesting, que te permite probar estrategias con datos históricos para ajustar mejor y mejorar los algoritmos. Esto es fundamental. O sea, el backtesting, no puedes empezar con una estrategia y pensar que vas a estar con ella un mes para ver qué pasa, ¿vale? O sea, es una locura. O sea, un año, o sea, es una auténtica locura. Se trata de coger muchos años atrás y trabajar de una forma profesionalizada esos datos para recibir resultados de que si esa estrategia, si tú la lanzases en todos estos años, hubiera funcionado o no hubiera funcionado. En qué años sí hubiera funcionado, por qué hubiera funcionado, en qué años no ha funcionado, por qué no ha funcionado, y luego ya datos que iremos viendo más adelante. Y luego las desventajas, que también hay desventajas en el trading algorítmico. Fallos técnicos, o sea, la dependencia de una tecnología siempre puede fallar. O sea, nosotros, por ejemplo, en la mayoría de los casos vamos a depender de servidores de otros, o sea, o de tecnología de otros. Entonces puede ser que de pronto pues un servidor se caiga, si es un VPS donde tenemos instalados nuestros sistemas. Un VPS es como un ordenador
que siempre está encendido, ¿no? Entonces tú le subes ahí los sistemas, cuesta muy poquito al mes, le subes los sistemas, lo dejas correr, lo dejas funcionando y te olvidas, pero tienes que estar pendiente de que no se caiga. Ahí también, sí que es cierto que hay también herramientas que nos permitirán a lo mejor hacer que no se caigan, pero esas son herramientas ya más avanzadas que no vamos a trabajar en este curso. Aquí vamos a dar una imagen, una idea general de todo ello, que ya es bastante, ¿vale? Luego ya, si te interesa profundizar, ya iremos viendo. Luego tenemos el riesgo de programación, o sea, es decir, si hay un error en el código puede llevar a pérdidas significativas. Lógicamente, la programación, el código, pues te va a decir mucho. Entonces, puede haber incluso temas de código que te hayas equivocado a la hora de programarlos y en un momento determinado te hagan perder, ¿no? Pero si tú tienes un backtest acertado, adecuado, probablemente no te va a ocurrir esto. Entonces, pero esto ya lo vamos a ir viendo también. Y la falta de flexibilidad, es decir, no pueden adaptarse a eventos imprevistos en el mercado sin intervención humana. Es decir, imagínate lo que llamamos los cisnes negros, ¿no? O sea, bueno, aquello que pasó en el 2020, ¿no? Que creo que no se puede decir mucho por YouTube. Ese tipo de temas, eh, tú no los puedes prever. O sea, es decir, de pronto ocurre y se te va abajo el mercado. O sea, es decir, entonces, ¿qué ocurre? Que ahí muchas veces los algoritmos no tienen previsto entrar o parar en el mercado, ¿no? O sea, entonces puede ser también que incluso, fíjate, en esos momentos, puede llegar a ocurrir que de pronto la tecnología te falle a la vez que los algoritmos, ¿vale? Entonces hay que estar un poquito pendiente de salir manualmente de las operaciones, ¿no? En ese caso, ¿no? Que es para cosas muy concretas, ya te digo que no es para cosas muy complejas, pero bueno, que a veces pasan muy de vez en cuando, no son muy habituales, pero pasan. Entonces, y es importante tenerlas en cuenta. Y luego hay también una serie de imprevistos que pueden ocurrir, que es en el tema de las noticias. Entonces ahí podemos, por ejemplo, decirle que cuando vaya a hacer noticias, cuando vaya a ver noticias, que no entre unos minutos antes o unos minutos después. A veces incluso una noticia te puede ayudar a crecer o a conseguir beneficios si tomas camino que va a dirigir la noticia al precio, ¿no? Pero eso nunca se sabe, y trabajar con noticias, o está muy especializado en ese tema, en trabajar con noticias, o casi si no es jugar, ¿vale? Entonces, bueno, pues es como hay. Y ahora quiero darte algunos ratios, alguna información que vas a ver muy interesante para poder entender de qué va la historia. Bien, mira que quiero que te quedes con estos datos que te voy a presentar, sobre todo los ratios, más que los datos en sí, aunque también quiero hablarte de los datos. De hecho, te voy a hablar primero de los datos. Te voy a explicar varias cosas a las que estoy seguro que tu ojo se te está yendo ahora mismo, ¿no? Tú seguro que, o casi seguro, que si eres alguien que sigue pues el mundo cripto, te irás aquí y dirás, ¿cómo puede ser que una estrategia gane un 2,2% anual solamente cuando Bitcoin gana, cuando sube hay un bull run, te gana un 200, un 300%, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esto lo que tienes que tener claro es lo siguiente. Primero, esto ya es una base real de gestión de riesgo. ¿Vale? ¿Gestión de riesgo qué significa? Significa que tú pones una cantidad con la que vas a entrar en el mercado, una cantidad real con la que vas a entrar en el mercado, y un retorno sobre esa cantidad real. Nosotros aquí hemos puesto 10.000 euros de cantidad real. Y le hemos dicho que en cada operación entre con un 0,5%. O sea, perdón, que en cada operación entre con 50 euros. ¿Vale? Que es una gestión real de un 0,5% de la cuenta. ¿Vale? Es decir, aquí cuando nosotros vamos a entrar, no entramos como en holding. Es decir, si tú en holding tienes 10.000 euros como hemos puesto aquí, y tú esperas a que suba, vale, se te va a ir a por 20, 30.000 o lo que sea, si te va un 200, 300% de una cripto, pero claro, tienes el riesgo de que cuando baje se te puede ir a mucho menos. O sea, de los 10.000 te quedas en 3.000 o en 2.000 o en 1.000. Vale, entonces lo que tienes que tener en cuenta es que aquí en trading nosotros tenemos que trabajar con unas reglas un poquito diferentes. Tenemos que disminuir, sobre todo en algo trading, tenemos que disminuir muchísimo el riesgo, diversificar muchísimo el riesgo, y aquí en este curso te voy a enseñar cómo vas a aprender a diversificar el riesgo. Lo primero es que nuestro objetivo con todo esto es conseguir, imagínate que tú quieres conseguir un 100% anual, ¿vale? Que es una barbaridad. Normalmente cuando te hablan de que hay robots que te hacen un X y Z%,
Bueno, yo no los conozco, muchos de esos que me decís que de vez en cuando me pasáis no los conozco mucho. Pero lo que sí que sé, porque lo vivo y lo he vivido y es como trabajo, que el porcentaje de estas estrategias, lo que se trata es no de crear una estrategia, sino crear un portafolio de estrategias, o sea, un grupo de estrategias que trabajen conjuntamente. ¿Vale? Entonces, si tú puedes llegar a crear 100 estrategias que trabajan conjuntamente, claro que puedes llegar a crearlas. ¿Es mucho curro? Mucho. No hay duros a peseta, ¿eh? O sea, es decir, es curro lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú con esto lo que haces es que tú vas a crearte tu portafolio, tu grupo de estrategias que van a atacar un mercado determinado. Aquí en este caso estamos hablando de cripto. Vamos a esto es Bitcoin. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que de alguna forma esta estrategia es una estrategia que tiene poco riesgo y un beneficio aceptable, porque un 2,2 anual para una estrategia algorítmica, pues no está mal. Tú puedes decir, bueno, pues puede ser que sean un 8%. Bueno, pues utiliza 10 estrategias diferentes que tengan un 2% anual y tendrás un 20% anual, ¿vale? De media. Entonces, lo que se trata es de trabajar un volumen de estrategias conjuntamente que en sí mismas creen un sistema, que es lo que se trata de esto, ¿vale? Entonces, no se trata de que veas aquí que hay una estrategia que da un 0,5% o un 1%, eso son, o sea, hay que ver lo que hay detrás, la configuración que hay detrás, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que nos están dando estos datos? Nos están dando información muy importante, muy relevante, y no se trata de que tú te quedes ahora con los datos si son mejores o peores o tal cual. Lo que quiero es que te quedes con los ratios, con este tipo de nombrecitos, ¿no? Número de trades que tiene la estrategia 149. Vale, 149. ¿En cuánto tiempo? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. 100, vamos a poner decir, pues son a 17 trades al año, ¿eh? O sea, es una estrategia muy conservadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos una estrategia bien conservadora, trabajaremos con la seguridad de que la estrategia está trabajando sin tener que estar súper pendiente de ella, ¿vale? Porque si es una estrategia con un riesgo alto, joder, tiene que estar a ver si tal, a ver si la vamos a liar, ¿no? Entonces, fíjate qué datos nos da, nos arroja. El número de trades, 149. Sharp ratio. El Sharp ratio es el factor de beneficio en base al volumen, a la volatilidad que existe en el mercado, ¿no? Entonces, cuando es mayor que uno, es aceptable, es bueno. Profit factor es el factor de beneficio, es decir, por cada euro que yo invierto, ¿cuántos euros me da la estrategia? O perdón, cada dólar que yo invierto, ¿cuántos dólares me da esta estrategia? Pues 2,04. O sea, es decir, si yo pongo uno, a mí me da 2,04. ¿Vale? Con lo cual es un buen dato, ¿eh? Retorno partido drawdown. Antes de llegar a este ratio, quiero que vayamos a saber lo que es el drawdown. Vamos a ver. El drawdown es la caída máxima que tiene la estrategia. Si tú estás viendo operar el Bitcoin y de pronto haces así, y cuando el momento de bull market se te cae un 75%, que son a lo mejor 50.000 euros o 50.000 dólares. Pues 50.000 dólares, ese es tu drawdown, 50.000, ¿vale? Que es a lo mejor un 60 o un 70% de la caída. Aquí lo que hace esta estrategia que es que tiene un máximo de drawdown de un 1,42%. Y ese 1,42% equivale a 144 euros. O sea, ese es el máximo que esta estrategia ha permitido caer. De los 10.000 dólares ha permitido en el peor de los casos caer un 144, que si lo piensas es un poquito más de un 1%, es un 1,5%. Un 1,5% de caída de riesgo, entre comillas, no es el riesgo exactamente, pero de riesgo, es una auténtica mierda. O sea, en ese buen sentido de la palabra. O sea, es decir, es algo que si yo quiero hacer algo profesional con un inversor, yo tengo mis estrategias y tengo X número de estrategias y mi media me dice que el drawdown es de un 2%. Él se queda mirando y dice, ostras, significa que vas a tener un riesgo un 2%, porque cuando estás trabajando con profesionales, más que invirtiendo, trabajando con profesionales, lo que estos profesionales quieren, estos fondos de inversión, lo vas a ver, vas a entender cómo funcionan, ellos no quieren, ellos ya tienen suficiente dinero, no quieren más dinero. Lo que quieren es no perder el que tienen. Entonces, si tú llegas con mucho riesgo, oye, voy a ganar un 200%, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, pues dice, mira, quítamelo de en medio que no quiero saber nada de él, ¿sabes? Claro, si tienes 200 euros y quieres ganar 100 millones, pues claro, pues tienes que arriesgar mucho. Y entonces se convierte casi en una lotería. Pero bueno, hay gente que le va bien, a algunos le va bien. En el tema este de
no sé cómo se llama esto que lanzan las cripto y tal, ¿no? Pero bueno, algunos está interesante, yo he visto algunos y está interesante, pero bueno, no es mi foco es algo trading. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es el drawdown? La máxima caída. Ahora, ¿qué es el retorno partido de drawdown? Pues es el beneficio que consigue la estrategia realmente partido de ese drawdown. Es decir, si tiene un 1,42 de pérdida, significa que a mí me va a ganar 9 veces más. O sea, mi retorno partido de drawdown es de 9 veces más que la pérdida. Con lo cual es un ratio muy importante, muy interesante. Un porcentaje de ganancia. El winning percentage este lo que te dice es el número de veces que gana la estrategia frente al número de veces que pierde. Y en este caso hay 56,38 veces que gana, es decir, es una estrategia que gana 51, un 56% de veces más que frente a las pérdidas. Es decir, que en las pérdidas tiene un 44% de pérdidas. Y aún así gana. O sea, es decir, tú ten en cuenta que a veces si tienes un buen enfoque de estrategia de ruptura, puedes tener incluso hasta un 40% de operaciones ganadoras solamente, en este caso son las del 56, y seguir ganando, o sea, que sea una estrategia muy rentable, ¿eh? Pero, claro, psicológicamente son muy duras. Porque, claro, tú aquí cada vez que ganas una, pierdes otra, ganas una, pierdes otra. O sea, esto te puede agotar, ¿vale? Y más si es una de estas que es un 40% de porcentaje de ganador, que lo que hace es que pierdes dos, ganas una, pierdes dos, ganas una. Entonces ya es agotador psicológicamente. Sin embargo, a nivel algorítmico, no es agotador porque es la máquina la que lo hace. Vale, seguimos. ¿Cuál es el beneficio medio diario? Un 0,56 de media, ¿vale? Veis que está súper ajustado. Es una estrategia que trabaja con un riesgo mínimo. Media de profit mensual. Esta te da un 16,9%. Si tienes 100 estrategias, como te digo, de este tipo, pues con $10.000 de inversión, $10.000 de inversión, te estarían dando pues esto por dos ceros, es decir, $1.600. Prueba media de cada trade. ¿Cada trade cuánto gana? De media un 8,85%. Ganancia anual partido del máximo drawdown, un 1,47, que está bien. En fin, hay aquí una serie de datos que nos van a ir dando pautas de si la estrategia es buena o no, ¿vale? Es decir, no te fijes solamente en esto, porque esto es muy circunstancial, ¿vale? O sea, es decir, es importante, lógicamente, el porcentaje de rentabilidad es muy importante, pero depende mucho de otros factores, ¿vale? Y esos factores tienen que ser, esto es, tú imagínate que tienes, esto te estoy diciendo que no trabajes con un Ferrari, ¿vale? No trabajes con un Ferrari, porque para tener un Ferrari tienes que tener también otras cosas alrededor, ¿no? Pero te estoy diciendo que trabajes con un Volkswagen Golf o algo así, pero que no busques uno, trabaja con 100 a la vez, ¿vale? Se trata de eso. Entonces, ese es el punto. Luego, otros datos que creo que es importante que tengas en cuenta. Mira, este dato de aquí es súper importante, Stagnation in Days y en porcentaje. Esto significa, esto es un dato que tienes que tenerlo muy en cuenta para saber dónde te estás moviendo, sobre todo cuando te dé esta información, ¿no? Cuando te esté dando esta información. Fíjate, es una estrategia que entra muy poco al mercado, ¿vale? En este caso entra muy poco. Esta es una estrategia que está muy recortada, ¿vale? Se ha visto dónde podía fallar y se le ha quitado los fallos y eso hace que también tenga menos beneficio porque entra menos veces al mercado. Entonces, digamos, este detalle, el Stagnation Day significa el número de días en los que cuando llegó a un tope, imagínate que llegó a ganar, pues no sé, los ganancia máxima, imagínate que gana $300, pues el día que ganó $300, hasta que ha vuelto a esa ganancia, ¿vale? A lo mejor ha ganado otro día, ha ganado 30, otro día 80, otro día tal, pero hasta que ha vuelto a ganar ese porcentaje han pasado 397 días. En el caso de Bitcoin es normal, porque como tienes los momentos de bear market, de mercados en caída, esos mercados anulan cualquier expectativa en este sentido. Pero es interesante conocer estos ratios. Aquí te vuelvo a decir que no se te vaya solamente en el trading algorítmico, no trabajamos normalmente. Hay gente que, bueno, pues puede tener un robot que quiere trabajar con uno y que trabaja de una forma muy agresiva, ¿no? Perfecto. Nosotros trabajamos desde un punto de vista de asegurar el capital y hacerlo crecer en base a una serie de ratios con mínimo riesgo. Es decir, profesionalizando
el enfoque algorítmico, no trabajando desde el punto de vista del riesgo y jugando a apostar, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que yo sé que si tengo esto y tengo, imagínate, 100 estrategias que me dan un 2%, significa que me están dando un 2%, un 200% anual, ¿vale? O me podrían estar dando esa cantidad. Pero cada una de ellas arriesga muy poquito. O sea, si hay una que me falla en medio y que se muere en mitad de porque, bueno, pues está, pues ha tenido algún problema o porque no era la estrategia adecuada o porque, bueno, muchas veces falla por el propio mercado, ¿no? La estrategia se adapta a un mercado que después se puede caer. Bueno, pues en ese caso, tú vas a quitar a lo mejor 10 estrategias, 15 estrategias de la operativa, porque siempre vas a tener que quitarlas, ya veremos cómo se quita. Vas a ver cómo se quitan estas estrategias y lo que se trata es de reemplazarlas por otras o en el peor de los casos seguir manteniendo las que tienes. Vale, que no ganas un 200% anual y ganas un 180. Bueno, pues vale, también está bien. ¿Vale? Entonces eso es. Y es muy diferente al holding. Es decir, aquí nosotros estamos hablando que ganamos un 2,2% anual por cada estrategia, esté el mercado en crecimiento o esté el mercado en caída. Me da igual. ¿Vale? Ganamos esa cantidad en todos los mercados, que ese es otro de los puntos muy importantes. Vale, y bueno, solamente quería que vieras esto para que entendieses que estos conceptos tan relevantes y en la conceptualización de por qué los números surgen de una forma o de otra, ¿vale? Así que, bueno, pues oye, te envío te iba a decir un besote, pero bueno, te envío un abrazote muy grande y nada, hasta pronto, hasta el próximo vídeo que será muy prontito. Venga, hasta luego.